Hola, ¿cómo están? Nos saluda Liliana Ruiz. Bienvenidos a un episodio más de Una Nueva Perspectiva. El día de hoy quiero compartir con ustedes un pequeño fragmento de mi libro Contactando con lo Divino, titulado Planeta Dorado. No solo de comida se alimenta el hombre, mas del maná que cae del cielo y del sol dorado que le cobija. En mi sueño vi un hermoso árbol que resplandecía con el reflejo del sol dorado. De él caía un polvo dorado que se movía en la faz de la tierra. Le llamaban maná. Se escuchaba un viento suave que era como música que se movía alrededor de los habitantes del planeta dorado, mientras ellos entonaban el himno por la paz. Se podía respirar algo que no era solo el aire, pues en él había chispas doradas que al inhalarlas se sentía en todo el cuerpo una energía divina y amorosa. Las aves volaban por los cielos en libertad, no conocían las jaulas, vivían entre los árboles que le daban cobijo. Toda la naturaleza irradiaba luz y los colores de las flores eran difíciles de describir, pues mis ojos jamás habían visto tan hermosas tonalidades. Los humanos interactuaban con los animales sin que ellos sintieran más miedo por ser cazados. Se dejaban acariciar, inclusive aquellos con grandes colmillos. Vi en mi sueño que los humanos no tenían divisiones entre sí, ni fronteras, mucho menos lucha por el poder. Todo era armonía entre ellos. Pude observar que había seres de luz, ángeles, arcángeles, maestros ascendidos y ancestros por doquier. En el planeta dorado había más de un sol. Las lunas y los planetas se veían resplandecientes. Todo era parte de un espectáculo grandioso. No había necesidad de dormir, cada quien elegía su tiempo de descanso, después de haber contribuido en las funciones diarias según su talento y propósito. No existía el dinero, solo el intercambio. Nada le pertenecía a nadie, pues ni sus mismos talentos, ya que estos los usaban para compartir. Todos los habitantes del planeta se comunicaban sin palabras. Las palabras se usaban para cantos de alabanza y gozo. Su comunicación eran susurros mentales solamente. Las voces de los habitantes se unían todas las noches para enviar energía de amor a todos los demás planetas del universo. Los niños nos deleitaban con sus talentos artísticos, mas nadie competía por llamar la atención. Todo era apreciación y gratitud al mismo tiempo. No había escasez de ningún tipo, no tenían memoria de lo que eso significaba. No había necesidad de sanar, pues tampoco conocían lo que era la enfermedad o la vejez. Los habitantes del planeta dorado vivían en constante gozo, ya que todos se encontraban por fin despiertos después de un periodo de profundo sueño. Solo recordaban una imagen de haber tenido un día, una pesadilla en la que había entre los humanos separación, miedo y odio. Mas al despertar de la ilusión por la que habían considerado su realidad, su corazón se llenó de un gozo que será por siempre eterno. En mi sueño no había más necesidad de buscar a Dios, pues sabían que Dios es omnisciente, omnipresente y todopoderoso, y que además vivía en cada uno de los corazones de los habitantes del planeta dorado. Entonces me desperté y sentí dolor en mi corazón al creer que era solo un hermoso sueño. Sentí miedo e impotencia. Al cabo de unos momentos recordé que seguía soñando y que llegado el momento despertaría de nuevo en mi hermoso planeta dorado, que no era un sueño, sino nuestra realidad, y sentí de nuevo paz. Amigos, este breve mensaje lo quise compartir en este momento con ustedes porque en realidad tenemos que tener fe de que lo mejor está por venir. Los invito a que descarguen gratis los primeros capítulos de mi libro Contactando con lo Divino, visitando mi página web www
lilianaruiz.com. Me despido por hoy, su amiga de siempre, Liliana Ruiz. Bendiciones.